Oiga, don Marcelo, discúlpeme que lo interrumpa un momento porque tenemos acá a dos candidatos a constituyentes que nos van a acompañar. Hoy día yo le aviso a don Abel que nos vamos a pasar un pequeño momento porque le hemos quitado ahí por problemas técnicos algún tiempo a nuestros dos amigos invitados a ser constituyentes. Ellos quieren ser constituyentes y están también por el distrito 25. Nos acompaña esta tarde Marisol Bañares y Juan Carlos. Juan Carlos, ¿está bien, no? Juan Juan Carlos Carlos. Claret. Claret. Juan Carlos Claret. Exacto. Le voy a dar el pase y Marisol les voy a... Bañares es candidata convencional constituyente por el Distrito 25. Tiene 37 años. Es de profesión ingeniero en administración de empresa. Madre de 3 hijos, dueña de casa y dirigente social. En el año 2013, Marisol Bañares tuvo un accidente de tránsito que la dejó dependiente en una silla de ruedas. Es la información que me entregaron. Situación que le permitió ver la vida de otra manera, involucrarse más en temas sociales y ver las necesidades de la gente. Ella indica que mi discapacidad ha sido un motor para buscar cambios y soy una opción para llegar a las inquietudes de la comunidad y plasmarlas en la nueva Carta Magna del país, comentó Marisol Bañares, a quien le damos la más cordial bienvenida de parte de Marcelo Monacid y Marcelo Velázquez. Marisol, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cariñoso saludo a todos, a don Juan Carlos Claret, que es joven por lo que veo, también un caluroso saludo. Bueno, aquí nos tienen, digamos, a ambos en esta corrida por la candidatura. Y nada, decir que soy purranquina también, así que eso yo creo que es importante saber, así como Juan Carlos de Osorno, yo soy purranquina, viví en Osorno bastantes años de mi vida, después tuve el accidente y ya me trasladé, digamos, acá a Purranquina. Bueno, y Juan Carlos Sebastián Claret Paul es hijo, nieto, tío, amigo, padrino, hermano, padre y fundador y futuro esposo, dice, futuro esposo, así que ojalá nos invite a la boda. Tiene 27 años y sus raíces están en Osorno y Río Negro. Estudió en la básica en la escuela José Ignacio Centeno de Osorno. La educación media la realizó becado en el Colegio San Mateo. Ingresó becado a Derecho a la Universidad de Chile. Trabajó en las cátedras de Filosofía Moral, Introducción al Derecho y Derecho Constitucional. También en el Instituto de Argumentación en la Sociedad de Debate de la UAS, de la Universidad de Chile, quiero decir. Y fue vocero de los laicos y laicas de Osorno, quienes exigieron la renuncia del cuestionado obispo Juan Barros Madrid. Es fundador del grupo de ayuda de Osorno y autor de 3 libros. Bienvenido, Juan Carlos Sebastián Claret Paul, gusto de saludarte. Muchas gracias, Marcelo al cuadrado. Un gusto en conocerlo, un gusto en saludarlos. Así que aquí con toda la disposición a conversar y sobre todo también conocerte a ti, Marisol. A través de redes sociales uno ubica a las otras candidaturas, pero qué bueno que podemos coincidir porque no han habido mucho espacio, muchas instancias como estas para que podamos dialogar con tranquilidad, con calma y sobre todo un debate de ideas. Así que mi entera disposición a conversar. Una pregunta, si me lo permite mi colega, amigo, Marcelo Almonacid, para partir esta ronda de preguntas que él después seguramente tiene muchas ahí anotadas. Luego del hecho conocido hoy, donde aún no hay un pronunciamiento oficial de la justicia, pero todo indica de que familiares directos del niño Tomás Bravo habría sido brutalmente asesinado. La pregunta es para ambos. Ustedes, si son elegidos constituyentes, ¿restablecerían la pena de muertes para crímenes tan horrorosos como lo que hemos supuestamente conocido durante la jornada de hoy?
En mi caso, bueno, yo soy evangélica, por lo tanto, por mis principios y valores, valoro la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Lo que no quiere decir que sí optaría por un endurecimiento de las penas. De ahí en este caso, a estas situaciones tan graves, así como son los abusos, como son las violaciones, eh, mientras más duras sean las penas, yo creo que es, mayor es el miedo en cierta forma que puedan tomar. Las personas que en cierta forma hacen este tipo de actos, porque no es un acto sano, eh, siempre van a estar, lo van a hacer, pero cuando tú ves que la pena es muy dura, ejemplar, digámoslo así, o sea, una condena que te limite de salir, de las, digamos, cuando caen presos, ¿cierto? Tiene que ser ejemplar, no puede ser que la víctima, en este caso lamentablemente el pequeño ya no está con vida, pero en el caso de las personas que son violadas, no puede ser que la víctima pase toda una vida tratando de superar un abuso, una violación, y mientras tanto estas personas, por el hecho de no tener antecedentes, simplemente son dejadas en libertad. Yo creo que ahí está la falencia en nuestra justicia. Y eso, endurecer las penas, si bien es cierto, es un tema legislativo, ¿cierto? Bueno, Juan Carlos tiene mayor experiencia en eso. Yo simplemente digo, soy casi la señora Juanita porque soy dirigente social, y no tengo mayor conocimiento de leyes, pero sí creo que al endurecer estas penas, ponemos como ejemplo para que no se cometan, ¿ya? O al menos lo menos cantidad posible. Juan Carlos, tú fuiste el vocero del movimiento de los osorninos que encabezaron esta lucha para que el obispo, ex obispo de Osorno, Juan Barros Madrid, dejara, ¿verdad?, el cargo como máxima autoridad de la Iglesia Católica acá en la provincia de Osorno. Frente a este hecho que hoy día hemos conocido, se encuentra un cuerpo de un niño de 3 años con 4 meses, que probablemente fue asesinado y aún faltan las pruebas que realice el servicio médico legal. Usted, como católico, ¿es partidario del restablecimiento de la pena de muerte para personas que cometen este tipo de acciones? Yo soy contrario a la pena de muerte en cualquiera de sus formulaciones y en esto hay demasiada evidencia que comprueba de que incluso si uno quiere que la pena de muerte sea un desincentivo a que la gente cometa delitos, lo cierto es que la pena de muerte no opera en ese sentido. De hecho, hay experiencias incluso contraintuitivas. ¿En qué sentido? De que, bueno, si la pena por matar a otra persona es su equivalente, es decir, la muerte del homicida, ¿qué, ¿cómo se podría sancionar, por ejemplo, a una persona que mata a más de una? Un atentado terrorista, por ejemplo. Si por matar a una, la pena ligada va a ser inmediatamente la pena de muerte, incluso hasta se puede abrir la puerta para que hayan delitos más graves, precisamente a raíz de la pena de muerte. Entonces, yo en esto quiero ser categórico, no soy partidario de restituir la pena de muerte, creo que un Estado moderno no se basa precisamente en la pena de muerte, y concuerdo eso sí con Marisol, de que es importante una actualización de la legislación penal. El Código Penal que nos rige hoy día es de 1874 y en 1874 Chile era un país mayoritariamente agrónomo y por tanto era de mayor preocupación para el legislador de la época cuidar, por ejemplo, que no se robaran una gallina. Y es por eso que hoy día hay personas que se van a la cárcel por robar una gallina, en cambio los delincuentes de cuello y corbata no se van a la cárcel. Entonces es importante actualizar la legislación penal y desde la nueva constitución se puede dar el puntapié inicial para que eso ocurra. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que avanzar en esa materia, pero descartando, y eso lo digo de plano, la restitución de la pena de muerte. Marisol, voy yo. A ver, Marisol, a mí me parece complejo esto de ser constituyente porque no solamente hay que tener las capacidades, cuando tú dices yo soy la señora Juanita, casi que entro en conflicto, y te lo digo así directamente, porque escribir la Constitución a mí me parece de lo más importante para nuestro país. Sin embargo, creo que todos nosotros podemos aportar desde nuestra mirada y por lo tanto valido también el hecho que tú lo quieras hacer. Te quiero preguntar,
Mira, hay tanto que preguntar en torno a la Constitución, pero hoy día me voy a fijar en el valor de la justicia. ¿Cuál es tu diagnóstico y qué crees tú que hoy día debiésemos consagrar en esta Constitución en torno a la justicia, en torno a lo que la gente quiere, ya que tenemos este caso? ¿Consideras que hoy día tenemos acceso a la justicia? ¿Hay justicia en nuestro país? ¿Qué debiésemos hacer para tener igualdad ante la ley? ¿Existe esa igualdad a tu juicio? ¿Cuál es tu mirada como dirigente social? Como tú dijiste, como la señora Juanita, ¿hay impunidad en nuestro país? Sí, concuerdo. Bueno, respecto a la pregunta, calza justo con esto que está sucediendo, con otras situaciones anteriores. Creo que no existe una equidad en cuanto a la justicia. Eh, Creo que tienen más beneficios eh, y sufre menos la persona que comete el acto delictual que la víctima. La víctima muchas veces por defenderse van presos ellos y no así el delincuente. Entonces, insisto, yo creo que las penas deben ser más duras, creo que se debe actualizar, como dice Juan Carlos, creo que en estos tiempos que estamos, todo lo que hemos visto, creo que considero, más que creer, considero que debemos actualizar, que debemos ser fuertes y que debemos hacer un cambio rotundo en donde cuando se presentan las pruebas, ¿cierto? Que sean consideradas y no se busque tanto resquicio, estos vacíos legales que hay, que muchas veces permiten que no se sienta la justicia que necesita la gente, que mujeres que han sido violentadas no tenga, digamos, una satisfacción o al menos que sienta un respaldo de parte del Estado de decir, se hizo justicia. Porque no es la realidad actual. Entonces, en cuanto a justicia, yo creo que estamos bastante mal y también concuerdo con Juan Carlos que aquí no se trata de quien tenga, la justicia debe ser para todos por igual, no porque uno tenga más o el otro tenga menos, debas tener la posibilidad, por ejemplo, si tienes más, de no ir a la cárcel y el que tiene menos, ir a la cárcel. O sea, todos somos iguales en ese sentido y ante la justicia también lo debemos hacer, lo debemos ser, eh, y no debe ser un tema el capital, que cada persona cuente. Y eso es lo que la gente se deja, se siente dejada de lado, no tiene las mismas oportunidades. Juan Carlos, quiero remitirte la misma pregunta y de seguro debes ahí, tú tienes una opinión ya como profesional, tú trabajas en esa área, pero voy a agregar en esta parte, eh, a diferencia de la señora Juanita que está ahí, Marisol Bañares que también postula, tú eres un muchacho joven, eh, esta justicia que hoy día vemos llena de derechos, llena de garantías, ¿le fallan las obligaciones de las mismas personas? ¿Tenemos justicia en Chile? ¿Es un estado de impunidad absoluta? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo consagramos ese valor en la nueva constitución? Para responderte necesito fraccionar mi respuesta en tres partes. Lo primero es que a mí no me genera ruido que la señora Juanita quiera ser constituyente. La constitución debe ser para todos. ¿Dónde está el problema? De que en el acuerdo del 25 de noviembre, en este acuerdo que se firma en el Congreso para dar el puntapié inicial al proceso constituyente, todo, pero todo está diseñado para que los sectores sociales, particularmente los sectores más vulnerados del país, queden fuera de la convención. ¿Y esto por qué ocurre? Particularmente para mí se ha hablado mucho de los 2/3 como el principal obstáculo. Para mí el tema de tender puentes, conseguir acuerdos, no es lo más difícil. En mi experiencia he tenido que hacerlo en reiteradas ocasiones. Para mí lo más complejo es el tiempo. Tenemos solamente un año para hacer una constitución nueva. El caso de Irlanda, por ejemplo, que el caso constituyente que menos ha durado, demoró 2 años para modificar 5 artículos. Y aquí se nos pide en un año poner de acuerdo a 155 personas. Y es ahí entonces, en virtud de esa urgencia, es que decidí comprometerme, poner a disposición del territorio los conocimientos no solamente de vinculación con el territorio, sino también en los aspectos legales para que no nos pasen gato por liebre en el articulado de la Constitución.
En segundo lugar, respecto a la justicia, ante todo, no es solamente el sistema de justicia, que me voy a detener en el siguiente punto, sino que pienso que la justicia es sobre todo una perspectiva desde la cual se redacta la Constitución. Cuando ingresé a estudiar Derecho el año 2012, a mí siempre me llamó la atención esta figura de la justicia, la mujer con una venda en los ojos y con la balanza en la mano, y con esa balanza equilibrada, así sin ninguna, no había ningún ente externo que viniera a equilibrar la balanza, sino que uno la sujetaba y la balanza estaba perfectamente equilibrada. Pero yo observaba mi realidad, donde veo que en la naturaleza el león se come a la gacela, veo que el que tiene armas se impone por el que no tiene armas, el que tiene dinero se impone sobre el que no tiene dinero, y me daba cuenta de que la balanza parece que naturalmente no está equilibrada. Y en eso, buscando sobre distintas formas de entender la justicia, descubrí que en la Edad Media se interpretaba la justicia como un rey, y de hecho si ustedes buscan esa interpretación de la justicia la van a encontrar en Google Imágenes, donde aparece la balanza equilibrada, pero porque la mujer en este caso, o el rey, aparecen con el codo, equilibrando la balanza. Es decir, la balanza no está equilibrada naturalmente, sino que se necesita del accionar de la comunidad para equilibrarla. Lo que hace la nueva constitución es precisamente ser el codo para equilibrar la balanza, para que ante las desigualdades naturales, evidentemente como sociedad pactemos que nos vamos a tratar iguales y que todos vamos a ser tratados de igual manera por la ley. Y es ahí donde particularmente, y este es el tercer punto, el sistema de justicia fracasa, porque el sistema de justicia, tanto desde la legislación penal, estoy hablando del Código Penal de 1874 que rige hasta la actualidad, así como el trabajo de la judicatura de los jueces, adolece de muchos vicios. ¿Y esto qué significa? Significa, por una parte, que, por ejemplo, un juez, para poder hacer justicia, no está mirando solamente el caso particular, sino que tiene un ojo mirando al superior, porque dependiendo de la venia que le haga al ministro de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, va a depender su ascenso. Luego, el que llega a la Corte de Apelaciones está mirando no solamente el caso que tiene que juzgar, sino que está mirando con otro ojo al ministro de la Corte Suprema, y el que llega a la Corte Suprema está mirando la casa de Guido Girardi, porque dependiendo de cómo le vaya en la cena en la casa de Guido Girardi, va a depender, digamos, si es que llega o no a la Corte Suprema. En consecuencia, tenemos un sistema de justicia que a nivel de diseño, de estructura, adolece, tiene muchos problemas. Y sin embargo, aún así hay jueces que tratan de avanzar en un territorio hostil para hacer justicia, y esos jueces son valerosos, esos jueces hay que reconocerlo. Sin embargo, desde la nueva Constitución lo que podemos hacer es diseñar una cancha, una estructura, un cajón de manzanas para que quienes actúen dentro de la caja, en este caso, por ejemplo, los jueces, tengan mandatos específicos que cumplir. Por ejemplo, hay que dar desde la Constitución un mandato específico al Congreso para que actualice el Código Penal con los criterios actuales del siglo XXI, mirando el siglo XXII y no el siglo XIX. Al mismo tiempo, en cuanto a los jueces, se tiene que ganar su autonomía. Sí, Juan Carlos, pero también hay un tema, y esta pregunta es para ambos, ¿qué es lo que está ocurriendo con los organismos accesorios que colaboran con la administración de justicia? Me refiero a la Policía de Investigaciones, me refiero, lamentablemente, por la participación de algunas personas, a una cuestionada institución de carabineros, a la propia Fiscalía, algunos fiscales regionales que han sido cuestionados, incluso fuertemente cuestionado, ¿verdad? El propio fiscal nacional, Abbott, quien tuvo reuniones privadas, como usted en algún momento lo insinuó, con senadores para llegar a ocupar este importante cargo. Y lo vemos hoy día reflejado nuevamente cuando se despliega un recurso humano sin precedentes para ubicar desafortunadamente sin vida al cuerpo de un pequeño, pero el que encuentra finalmente a este pequeño es un organismo, es una ONG, es bomberos. El grupo USAR encuentra el cuerpo. Entonces, ¿cómo plasmamos en la Constitución una profesionalización más profunda de los organismos accesorios que colaboran a la administración de justicia? Y el último ejemplo, el caso de los WhatsApp, de la Araucanía, el caso Carrillanca, el caso de los camiones que se han quemado. Yo fui testigo antenoche de camiones cómo se quemaban en la Ruta 5, pero no hay ninguno, ni un solo detenido. O sea, ¿qué hacemos desde la reforma constitucional
para mejorar también lo que son estos organismos, insisto, que colaboran con la administración de la justicia. Pregunta para ambos. Marisol. Bueno, pregunta difícil, ¿eh? Primero porque yo soy defensora de las instituciones, considero que incluso cuando se presentan todos los antecedentes, volvemos al vacío legal que existen en leyes, buscan el resquicio para echar abajo digamos, todos los antecedentes legales que llevan para ser juzgados, en este caso, las personas que cometen el delito. Y no ha habido un respaldo de gobierno ni de Estado en general, porque aquí tenemos que involucrar a todos los gobiernos que han habido ya hace bastante tiempo. No hay un respaldo para las instituciones. Lamentablemente han habido abusos, se han metido a todos al mismo saco. Creo que eso hace daño, más que a una propia institución, hace daño al país porque crea división. Y considero que la mejor manera de que esto comience a cambiar es con tanto a la institucionalidad, a los que cometen el delito, a los jueces que se puedan dejar sobornar, porque también lo hemos visto y han salido en las noticias, y a todos ellos el tema profundo que es el tema de la corrupción. Cuando existe corrupción, todo empieza a avanzar y la gente también se empieza a molestar, porque no es justo. No es justo que mientras unos hacen las cosas bien, los otros estén echando a perder eso. Entonces, tal vez, dentro de a lo mejor aquí me puede ayudar Juan Carlos, dentro de la Constitución poner algún artículo referente a la corrupción, tanto político como civil, como de instituciones, como la parte legislativa. Mira, yo creo que ocurren varias cosas ahí. En primer lugar, evidentemente hay un diseño desde la Constitución que todavía nos rige, que es la Constitución del 80/2005, digamos, en ese dos procesos, donde, claro, se reconoce la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública, pero no se raya bien una cancha. ¿En qué sentido? El sentido propio de una institución es hacer probable lo que sin ella sería improbable. Es decir, como es probable que ante la ausencia de que el Estado monopolice la fuerza, la gente se empieza a armar y el que tiene más armas termina imponiéndose por sobre el débil, es cosa de ver lo que ocurre en los barrios tomados por el narcotráfico, es necesario entonces de que surja una institución que monopolice la fuerza, que tenga, por ejemplo, el monopolio de las armas, para que de esa manera los ciudadanos no tengan que estarse armando para defenderse. Cuando vemos de que eso está fracasando, de que hay personas que se están armando, cuando vemos que hay grupos extremistas y que por otra parte quienes quieren, digamos, hacer frente a los extremistas llegan también con armamento y vemos que en la Araucanía hay un enfrentamiento de armas por ambos lados, entonces uno dice, aquí lo que está fallando es el Estado de Derecho. O sea, el Estado está fracasando en su propósito de evitar la muerte de sus ciudadanos. Por lo tanto, urge, siendo que es importante que un Estado moderno tenga la existencia de instituciones como Carabineros, las Fuerzas Armadas, la PDI, y también subir a la Constitución Gendarmería, porque siempre es como el hermano pobre, digamos, de la seguridad pública, pero hay que valorar también la contribución que ellos hacen y sería importante incorporarlo a una regulación constitucional y no a través del Ministerio de Justicia. Creo que es importante entonces que desde la nueva Constitución se profundice aún más lo que significa el respeto a los derechos humanos, la promoción y enseñanza de los derechos humanos y cómo eso se traduce en protocolos. Luego también cómo se entiende la subordinación de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública al poder civil y al mismo tiempo la no deliberancia, o sea que los carabineros no se mandan solos, sino que están, como bien lo decía anteriormente, subordinados al poder civil. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos actos de violación de derechos humanos, me llama la atención que las autoridades civiles, que son los jefes constitucionalmente hablando de las Fuerzas Armadas, no asuman responsabilidad. Yo creo que eso es particularmente sensible y una constitución que mire no solamente el siglo XXI, sino mirando el siglo XXII también, es importante que el rol de los civiles no solamente se releve, sino que también se haga valer la responsabilidad de aquellos civiles que no están dando el ancho en cuanto al gobierno, digamos, de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública.
Al mismo tiempo, tú mencionabas, Marcelo, el tema de los auxiliares de justicia. Vemos no solamente el aspectos, digamos, propios del Poder Judicial, sino cómo funciona el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, y ahí vemos problemas sobre todo de financiamiento. O sea, por ejemplo, tú hablabas, Marcelo, Hay mucha investigación que hacer y la cantidad de fiscales es reducida para los casos que lleva cada uno de ellos. Incluso, Marcelo, te aprovecho de adelantar una investigación que estoy realizando sobre la labor de los fiscales en las investigaciones de abuso sexual eclesiástico, donde eran 400 y tantos los sacerdotes que estaban siendo investigados por la justicia, y sin embargo, con el caso de hoy día de Cristian Prech, quien pidió su sobreseimiento en la Corte de Apelación allá en Santiago, lo que está ocurriendo es que el fiscal nacional Jorge Abbott decidió vía administrativa cerrar recursos para que el Ministerio Público pudiera disponer del OS9 de Carabineros o de la PDI para hacer peritajes a víctimas de abusos sexuales. Entonces, prontamente vamos, hoy día con Cristian Prech, pero más adelante con otros sacerdotes, vamos a encontrar un desfile de impunidad, no porque sean inocentes, sino porque son personas que desde arriba, desde el poder, le dijeron, miren, no vamos a hacer un escándalo de esto y vamos a cortar los recursos y por lo tanto el Ministerio Público no va a tener cómo avanzar. Por lo tanto, se archivan las causas. Entonces, eso está ocurriendo hoy día. Eso está ocurriendo hoy día y a eso hay que hacerle frente y desde la Constitución se puede hacer. Ese es el punto también. Aquí me gustaría agregar algo súper puntual con lo que dice Juan Carlos. Cuando archivan una causa, personalmente recibí 9 disparos en la pandereta de mi casa. Lo llevé a Fiscalía. Fiscalía me dijo directamente, ¿usted vio quién los hizo? No, por eso estoy pidiendo que puedan investigar, que vayan y hagan un peritaje. No, es que si usted no vio quién lo hizo, no podemos hacer nada. Entonces, no debe haber impunidad ni porque eres sacerdote, ni porque eres pastor, ni porque eres de una institución, ni porque eres político. Ante situaciones como las que menciona Juan Carlos, debe haber cárcel, si tiene que ser para todos. Es que ante eso, y ahí sobre lo que dice Marisol, es importante, siempre se discute si queremos más o menos Estado, y la discusión constituyente en varias candidaturas se ha centrado en eso. Y yo digo, no se trata de más o menos Estado, sino de un Estado mejor, un Estado moderno que donde esté llegue de manera eficiente y oportuna. Yo en esto, digamos, me distancio, digamos, de la ideología que defiende el Partido Republicano, en el sentido de que yo sí quiero un Estado que sea eficiente, que sea oportuno, porque la ausencia de recursos para que las policías, por ejemplo, en este caso, perdón, los fiscales puedan investigar, se debe a un Estado que prácticamente no tiene de dónde dar el ancho y que sobre todo tiene que modernizar en cuanto a gestión pública. O sea, aquí vemos nuevamente cómo en una constitución se discuten todos los temas. No se puede hablar de los problemas de los fiscales si es que no vemos el otro engranaje, que es el cómo funciona el Estado, cómo tiene recursos, el cómo gestiona esos recursos, porque muchas veces se tiene recursos, pero se malusan. Entonces, aquí necesitamos, y por eso que esta elección no da lo mismo. Esta elección no es como para escoger un alcalde o un diputado, sino para escoger a aquellas personas que desde la experiencia del territorio, también desde los conocimientos, puedan también aportar a que no nos pasen gato por liebre, porque una constitución mal redactada puede significar también el hecho de que un problema de coma, por ejemplo, puede significar de que se interprete de otra manera lo que la ciudadanía necesitaba y estemos amarrados a una constitución por años que le dé rienda suelta, digamos, a estos problemas. Necesitamos, por tanto, de que la ciudadanía sobre todo participe, se informe, se involucre, porque particularmente los candidatos independientes estamos en absoluta desventaja frente a las candidaturas de partidos a la hora de poder llegar a todo el distrito. Claro. Bueno, ahí se me... Un minutito. ¿Tendrá alguna pregunta más ahí en carpeta, Marcelo Monacillo? Mira, los dejé hablar ahí, me tocó la primera parte, son las 7:10, así que yo creo que ya vamos a tener que dejar a nuestros invitados, no sin antes celebrar el tiempo. Yo sé que es muy acotado, lamentando eso. Celebrar primero que, no sé si una minoría o una mayoría, ya Marisol Bañares, que nos plantea que está en el pueblo evangélico, casi un 20% de la población, se plantea esta participación, yo la celebro mucho. Y
y por supuesto desearle el mayor de los éxitos, sobre todo hoy día que ella está en Purranque, así que tiene ahí Purranque FM, la gente que la conozca, ayudarla. Y por supuesto a Juan Carlos Claret también que nos acompaña, a un joven profesional, abogado, como dice, ojalá que pudiéramos darle a todos los independientes como él, un joven preparado en el área de las leyes, el tiempo requerido para poder darse a conocer. Probablemente estemos en nacimiento de dos grandes liderazgos, ¿ah? Y eso es lo que yo celebro. No sé si deberán salir constituyentes o no, Marisol y Juan Carlos, pero veo en ellos dos líderes. Necesitamos líderes en este país. Así que yo agradezco la juventud de ambos, ¿ah? Porque son jóvenes, y la valentía de enfrentarse a estos verdaderos gigantes hoy día que tienen tan cautivo nuestro país, sobre todo en el área política. Así que saludarlos. Les voy a quitar un poco el micrófono a ellos y preguntar, Marcelo, ¿queda algo por ahí? Porque ya seguramente estudios nos están cortando, así que... No, también solamente agradecer y nuestro compromiso, Juan Carlos, Marisol, de poder conversar con usted en otra oportunidad, pero ya nos queda tiempo, tal vez en una reunión con nuestro director nos permita tener un segundo programa a la semana para darle un espacio a todos y a todas para que puedan entregar sus ideas, sus opiniones respecto de lo que va a ser un proceso eleccionario que aún está en duda. No sabemos si va a ser sábado o domingo o el puro domingo nomás, ¿no? Los más preocupados van a ser los futuros vocales de mesa, 2 días trabajando. Ahí vamos a tener, o alguno que necesite Lucas, ¿ah? Bueno, pero en fin. Oiga, agradecer a toda nuestra audiencia, a Radio Musicop, que gentilmente siempre nos deja estar en este bloque del dicho al hecho entre las 6 y 7 de la tarde, a Radio CLG, Radio Purranque FM, a la cual saludamos y que tiene aquí también su constituyente, Marisol Bañares, a toda la gente que está en redes sociales, a los horninos también que tiene a Juan Carlos Claret, a ambos por esos lugares, un sanmateíno, yo también lo soy, también lo fui, voy a decir, así que estamos cercanos. Y nada más que eso, por lo pronto retirarnos y desearle a todos un muy bonito fin de semana. Muchas gracias por la audiencia, a usted, don Marcelo, Marisol, por supuesto, Juan Carlos también. Muchísimas gracias a ustedes igual. Muchas gracias.